Aristóteles, en griego antiguo. Aristóteles, en griego moderno. Aristotelis, en latín. Aristóteles. Estagira, 384 AC, Calcis, 322 AC, 1234 fue un filósofo, polímata y científico griego nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. 125 fue discípulo de Platón y de otros pensadores, como Eudoxo de Nido, durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas. 6 Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante casi 5 años. 6 En la última etapa de su vida, fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. 6 Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31, ninguna de ellas destinada a la publicación, en el Corpus Aristotelicum sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. 1 Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. 7-8 Aristóteles también ha sido llamado el padre de la ciencia política, zoología, embriología, ley natural, método científico, retórica, psicología, realismo, crítica, individualismo, teleología y de la meteorología. 9 Contrario al platonismo, Aristóteles desarrolló una filosofía en donde la experiencia es la fuente del conocimiento. Según su teoría ilemórfica, cada entidad sensible es una sustancia compuesta de materia, aquello que constituye las cosas, y forma, lo que organiza la materia, siendo esta última su esencia. Toda sustancia tiende hacia una causa final dirigida por su naturaleza, teleologismo. Según el filósofo, el ser humano es un animal racional constituido por un cuerpo y alma, cuyo fin último es la actividad intelectual mediante el ejercicio de la razón, virtud, arete, propia del alma, llegando así al bienestar, eudaimonía. Las virtudes éticas, las cuales se forman mediante el hábito, son el término medio entre dos excesos o vicios. Los humanos viven por naturaleza en comunidad, formando así estados, polis, con el fin de preservar la felicidad de sus ciudadanos. También defendió el valor de la retórica, el arte poético y la superioridad del varón griego. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, motor inmóvil, acto y potencia. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Influyó en el pensamiento islámico durante la Edad Media, así como en la escolástica cristiana. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el advenimiento moderno de la ética de la virtud. El pensamiento de Aristóteles abarca prácticamente todas las facetas de la investigación intelectual. Aristóteles hizo filosofía en sentido amplio, que también describiría como ciencia. El uso del término ciencia tiene un significado diferente al que cubre el término método científico. Distingue 3 tipos de filosofías, ciencias o saberes. Saber práctico, que incluye la ética y la política. Saber productivo, significa el estudio de las artes, incluida la poética. Y saber teórico, puramente contemplativo al no intervenir en el objeto de estudio, que abarca la física, las matemáticas y la metafísica. 35 La lógica y la retórica no constituyen para Aristóteles saberes sustantivos. 36 Metafísica. Editar. La palabra metafísica parece haber sido acuñada en el siglo XI por Andrónico de Rodas, quien reunió varias las obras de Aristóteles para el tratado que conocemos con el nombre de Metafísica. 37 La metafísica, según Aristóteles, es en primer lugar, una teoría de los principios, archai, generales del pensamiento, que aborda en más detalle en su lógica. Y en segundo lugar, una doctrina, logos, del ser, en cuanto tal. 38 La metafísica de Aristóteles gira en torno a 2 cuestiones fundamentales, la del comienzo y la de la unidad. 39 La filosofía primera. En el comienzo del libro cuarto de la metafísica, aparece formulada la conocida declaración enfática según la cual hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es y los atributos que, por sí mismo, le pertenecen.
40 Inmediatamente añade Aristóteles que tal ciencia no se identifica con ninguna de las ciencias particulares, sino que posee el objeto de estudio más extenso y menos comprensible que pueda existir: el ser. Ninguna de las ciencias particulares, como las matemáticas y las ciencias naturales, la física, se ocupa universalmente de lo que es, sino que cada una de ellas secciona o acota una parcela de la realidad ocupándose de estudiar las propiedades pertenecientes a esa parcela previamente acotada. 41 Aristóteles la llamó primera filosofía o ciencia primera y teología. 37 La filosofía primera, luego llamada metafísica, es la ciencia más general por ser la ciencia del ser en cuanto ser, y Aristóteles la identificaba con la sabiduría, sofía, de la que habla también en el libro quinto de la Ética Nicomaquea. Si hay algo eterno e inmóvil y separado, es evidente que su conocimiento corresponde a una ciencia especulativa, teoría, pero no a la física, ni a la matemática, sino a otra anterior a ambas. La ciencia primera versa sobre entes separados e inmóviles. Habrá tres filosofías especulativas: la matemática, la física y la teología, pues a nadie se le oculta que, si en algún lugar se halla lo divino, se halla en tal naturaleza la inmóvil y separada, y es preciso que la más valiosa se ocupe del género más valioso. Así, pues, las especulativas son más nobles que las otras ciencias, y esta, la teología, más que las especulativas. Metafísica. D. 1026 A Aristóteles pues propone la ontología como un proyecto de ciencia con pretensión de universalidad que parece corresponder al estudio de lo que es, en tanto que algo que es. 38-42 Argumenta que los principios de esta ciencia serán, en cierto modo, los primeros principios de todos. 43 Aristóteles parece seguir la teoría correspondentista de la verdad, donde la verdad es decir que el ente es y que el no ente no es. 44-45 Con ello, antes de abordar el tema del ser, Aristóteles comienza argumentando en el libro I de la metafísica que la primera filosofía debe abordar los axiomas del razonamiento, siendo el primer principio el principio de no contradicción. 46 El más seguro de todos los principios lógicos. 38-47 Como es un primer principio, no se puede demostrar y de este surgen los demás, como el principio de identidad. 48 y tercero excluido. 49 Aristóteles elaborará su lógica más en detalle en el Organon. 43-47-50 Crítica a la teoría de Platón. Aristóteles recopiló y estudió el pensamiento de filósofos anteriores a él, desde Tales hasta su maestro, inaugurando la historiografía filosófica. 51 Él construyó un sistema filosófico propio y sometió a crítica la teoría de las ideas de Platón. Si bien Aristóteles admite, al igual que Sócrates y su maestro, que la esencia es lo que define al ser, concibe, a diferencia de sus antecesores, la esencia como la forma que está unida inseparablemente a la materia, constituyendo juntas el ser, o que denomina sustancia, ver, y lemorfismo. 52 Al igual que su maestro Platón, la filosofía de Aristóteles apunta a lo universal. La ontología de Aristóteles sitúa lo universal, katolou, en particulares, katekastón, cosas en el mundo, mientras que para Platón lo universal es una forma que existe separadamente a la que imitan las cosas reales. Para Aristóteles, la forma sigue siendo aquello en lo que se basan los fenómenos, pero se instancia en una sustancia particular. 47 Los universales residen en las cosas particulares, in re, y no son previos a ellas, ante rem. Por ejemplo, la salud no existe por sí sola, sino como un atributo en los seres individuales que son sanos. 53 Luego las formas universales no solo están en la mente humana, sino en los objetos. 52-54 Otra crítica es el argumento del tercer hombre, en el que si un hombre es un hombre porque posee la forma de hombre, entonces se requeriría una tercera forma para explicar cómo el hombre y la forma del hombre son ambos hombres. 55 Al contrario que Platón, que concebía la existencia de dos mundos posibles o reales, algunos eruditos creen que la teoría platónica es en realidad un realismo de las ideas. Aristóteles poseía una teoría que discurría entre el mundo de las nociones y el mundo sensible, si bien estaba abierto a admitir la existencia de sustancias separadas e inmóviles, como se muestra en la física y en la metafísica. Para Aristóteles, Platón separó la sustancia de aquello que es su sustancia, transformando de ese modo lo general, el concepto, en una entidad, duplicando las realidades innecesariamente. 56-57 Acto y potencia Parménides de Elea argumentó que el cambio es imposible, pues el cambio es el paso del ser al no ser o la inversa. Esto es inaceptable, ya que el no ser no existe y nada puede surgir de la nada. Por otro lado, los heraclíteos sostuvieron el cambio constante de todas las cosas.
Platón propuso una especie de síntesis con un mundo sensible, caracterizado por un proceso constante de transformación y, por el otro, un mundo abstracto y perfecto de las ideas, caracterizado por la eternidad y la incorruptibilidad. Cita requerida frente a Parménides y Platón, Aristóteles pretende resolver la antinomia entre lo permanente y lo mutable asumiendo un pluralismo ontológico. 60-61 La expresión algo que es se dice en muchos sentidos, pero en relación con una sola cosa y una sola naturaleza, metafísica. If. 2, 1003a, 1003b Aristóteles reconoce la polisemia del verbo ser en sus distintos usos y aplicaciones, pero estos diferentes sentidos se refieren a una sola cosa, a una misma naturaleza, a un principio único. Si bien Aristóteles diferencia entre cambio y movimiento 62 con frecuencia, él se refiere a estos términos como sinónimos de toda clase de cambio en general. 63 En la metafísica, Aristóteles enfatiza al ser en acto, en telecheia, griego, y en potencia, dinamis, griego. 64 El acto es la sustancia como se presenta y la potencia son sus capacidades de ser. Aristóteles entiende el cambio y el movimiento como la actualización de lo que está en potencia. 65 Estos dos conceptos poseen cada uno dos matices distintos. 66 Acto como entelequia, la realización de un ser que estaba en potencia. 67 El árbol es entelequia de la semilla. Acto como energía, la acción de una potencia activa. 68 Placer es una energía del cuerpo. Potencia activa, la posibilidad de producir una acción. 69 Potencia pasiva, la posibilidad de recibir la acción de una potencia activa. 69 No hay generación desde la nada, ex nihilo, sino desde lo que Aristóteles llama privación, un cierto no ser en el sentido de no ser algo determinado. El no ser para Aristóteles es porque el no ser no es una nada absoluta, sino un poder, una actividad, una potencia de la sustancia para llegar a ser gimnestai. La impotencia y la imposibilidad son lo contrario de la potencia, la privación de esta. 70 El acto es el reconocimiento del ser en potencia. 71 El cambio del cosmos está subordinado al acto y la potencia, siendo el acto anterior con absoluta superioridad a la potencia, ya que todo cambio es el acto de lo que no ha alcanzado su fin. 72-73 El movimiento en sí mismo es una potencia eterna, ya que si se actualiza no hay movimiento. Luego el cambio es pues un acto imperfecto de lo que está en potencia en tanto está en potencia. 74-75 Sustancia y accidente una forma de ser que se da en una sustancia sin ser una de las características distintivas de su esencia. 93 Los cambios accidentales, por el contrario, serían aquellos que se producirían sin que su forma sustancial devenga en otra. Es decir, algo, el sustrato, pasa a otro modo de ser, pero sigue siendo algo, y sigue siendo sustrato del cambio. Estos accidentes no pueden existir separados de la sustancia, porque son los modos del ser que existen en la sustancia sin ser necesariamente tales ni constantes. Junto con la sustancia, Aristóteles los asocia con sus categorías del ser 76 y distingue principalmente solo tres tipos de cambios: el de la cualidad, el de la cantidad y el del lugar. 63-83-89 Las cosas, algunas solo en acto, otras en potencia y en acto, son un esto o una cantidad o una cualidad, y de la misma manera en las otras categorías de lo que es. En cuanto a las que son relativas a algo, se dicen según el exceso o el defecto, o según la actividad o la pasividad, o, en general, según su capacidad de mover o de ser movida. Cada una de estas categorías está presente en las cosas de dos maneras. Por ejemplo, con respecto a un esto, en su forma o su privación. Con respecto a la cualidad, en lo blanco o lo negro. Con respecto a la cantidad, en lo completo o lo incompleto. Y de la misma manera con respecto al desplazamiento en el arriba o el abajo, lo pesado o lo ligero. Por consiguiente, las especies del movimiento y del cambio son tantas como las del ser. Física. IRI, 1, 200b 25, 201 a 10. Y lemorfismo y teleología formales. Añade que la causa formal y la final son en esencia una misma cosa, 107 y aquello en lo que primeramente proviene el movimiento es específicamente lo mismo que estas, pues el hombre engendra al hombre. 108 La distinción de la potencia y el acto conduce a la doctrina de la escala jerárquica de los seres que tiende a actualizarse hacia la perfección de su contenido, causa final. 109 Sin embargo, en su física y metafísica también dijo que hay accidentes causados por casualidad. Aristóteles podría haber agregado el azar como una quinta causa indeterminada, apeiron, que ocurre cuando dos cadenas causales se unen por accidente.
110. Tanto para Aristóteles como para muchos otros autores antiguos, la causa final era la más importante en cuanto a la explicación de la filosofía práctica. Teología editar. Aunque Aristóteles utilice el término Dios Topteion, no habla del Dios del cristianismo o de cualquier otra religión monoteísta. Este es un Dios considerado solamente como una hipótesis filosófica para dar completitud a toda una teoría sobre el cambio. Su teología está basada en su visión cosmológica y fue uno de los primeros filósofos en formular un argumento cosmológico para la existencia de un Dios. Su razonamiento luego sería adoptado por teólogos judíos, cristianos y musulmanes y contribuiría al concepto de Dios. 111. Motores y móviles. Aristóteles sostiene el principio causal de que todo lo que está en movimiento, móviles, es movido por otro, motores. 112. Aunque Aristóteles cree que el movimiento del universo es eterno, 113. No puede haber una serie infinita de motores, ya que estos no generan el movimiento, sino que se limitan a transmitirlo. 114. Nada finito puede mover algo eternamente, pues una magnitud finita no puede tener una potencia infinita y viceversa. 115. Además, la potencia motriz inicial del movimiento se va perdiendo por el rozamiento. 116. Pero si hay una causa motriz, o una causa eficiente, pero que no pase al acto, no por esto resulta el movimiento, porque lo que tiene la potencia puede no obrar. Pero aquí se presenta una dificultad. Todo ser en acto tiene, al parecer, la potencia, mientras que el que tiene la potencia no siempre pasa al acto. La anterioridad deberá, pues, pertenecer a la potencia. Si es así, nada de lo que existe podría existir, porque lo que tiene la potencia de ser puede no ser aún. Metafísica. Shiri, 6, 1071 b 15, 30. Por lo tanto, es necesario que el acto sea anterior a la potencia en cuanto a la esencia. 117. Y debe haber seres que no sean los primeros en una serie temporal, pero que inspiren el movimiento eterno sin que se muevan como la belleza mueve al alma. 118. Motor inmóvil. En el libro octavo de la física, Aristóteles habla de un ser como acto puro, actus purus, inmaterial que no padece ningún cambio y que es el principio físico del mundo. Por no ser material, él mismo no es algo físico, física, y, 7, 198 a 36. Después, en el libro 12, Lambda, de la metafísica, Aristóteles aboga por la existencia de un ser divino y parece identificarlo con el primer motor inmóvil, quizá influenciado por el nous de Anaxágoras. El primer motor no puede tener magnitud, ni finita o infinita, y en consecuencia, es indivisible y sin partes. 118 lo define como una sustancia inmóvil incorruptible frente a las sustancias físicas sensibles. 114 Esto, unido a que en el capítulo 9 habla de la vida del motor inmóvil como pensamiento autocontemplativo o pensamiento del pensamiento. Noeseos noesis, porque su actividad es, en sí misma, vida perfecta y eterna. Dios no pueden distraerse potencialmente de esta eterna autocontemplación porque, en ese instante, dejarían de existir. 119-120 Esto ha llevado a muchos autores a hablar de providencia. 121 Sí, por consiguiente, Dios se halla siempre tan bien como nosotros algunas veces, es cosa admirable. Y, si se halla mejor, todavía más admirable. Y así es como se halla. Y tiene vida, pues el acto del entendimiento es vida, y Él es el acto. Y el acto por sí de Él es vida nobilísima y eterna. Afirmamos, por tanto, que Dios es un viviente eterno nobilísimo, de suerte que Dios tiene vida y duración continua y eterna. Pues Dios es esto. Metafísica. Shiri, 7, 1072 b 25. El Dios aristotélico no es creador del mundo, solo es la causa final de todo cambio y movimiento eterno del universo, reduciendo la multiplicidad diversa de los fenómenos a una unidad inteligible. 122-123 Aristóteles argumentó a favor de la idea de varios motores, como son los motores inteligentes de los planetas y las estrellas. 124 Estos parecen ser dioses, pero todo hace suponer que sean sustancialmente diversos de aquel primero, que merecería ser identificado con el que el hombre contemporáneo entiende por Dios, uno que accionaba la primera esfera celeste y vivía más allá de la esfera de las estrellas fijas. Ver. Cosmología.